No voy a decir que mi abuela era bruja, pero ciertamente había un gran misterio alrededor de las cosas que hacía, incluso de las personas con quien se juntaba. Alrededor de ella siempre hubo detalles que a propósito mantenía en la sombra, en secreto. Es una larga historia y no viene al caso en este momento, pero tengo entendido que ella se instaló en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, cuando nació su hijo mayor. Venía huyendo de algo o de alguien, nunca lo supimos y tampoco se reveló de dónde era ella originalmente. Recuerdo que mi abuela se internaba en la sierra, tenía sus caminos y senderos bien conocidos para ir de pueblo en pueblo. Aquellos poblados nunca han estado bien comunicados, las carreteras con las que se cuenta ahora solo eran un sueño entonces. Aún así, había otras maneras más fáciles de transitar entre localidades. Sin embargo, mi abuela prefería irse bordeando los cerros y montañas, aunque en ello le fuesen días enteros. Espero algún día poderte contar todo lo que vi y viví a su lado. Hoy solamente se me ocurre compartir con tu audiencia un suceso en específico que experimenté una vez en que me vi obligada a acompañarla en uno de sus viajes. Me creerás si te digo que nunca me enteré qué cosas vendía, qué mercancía se iba a entregar a otros pueblos. Desafortunadamente no me queda ningún familiar que me pueda aclarar esa incógnita. El caso es que llevaba morrales grandes y pesados, cajas envueltas en mecate, pedidos enormes que debía transportar decenas de kilómetros. Antes de aquella ocasión me parecía increíble verla partir con el montón de bolsas al hombro. A muchas personas les costaba trabajo entender cómo era que soportaba un viaje tan largo, tan pesado y tan dificultoso. La respuesta era simple: la necesidad. En una ocasión, cuando yo tendría unos 14 años más o menos, mi madre se enfermó. Una de sus sobrinas le llevó a un señor que no era doctor y según la estaba tratando, pero en ella no había mejoría. Yo quería quedarme a cuidarla, pero me convencieron de que era mejor, por esta ocasión, acompañar a mi abuela. Nunca había ido con ella y jamás me había surgido la intención ni las ganas de hacerlo. Guardé unas ropas en un bulto, unos panes para comer en el camino y me eché a andar de la mano de la abuela. Le prometí que la iba a ayudar a cargar los pesados morrales, pero ella me dijo que no era necesario. A unos 5 minutos de los límites del pueblo estaba la sierra, el gran bosque, la imponente floresta, la húmeda vegetación. Nos internamos en un camino que aún viene a mi mente con claridad. Anchas veredas que serpenteaban, que se hacían más angostas por momentos, que desaparecían ante los ríos que se nos atravesaban. No caminamos ni 1 kilómetro cuando mi abuela me pidió que tomáramos un descanso. En mi memoria aún resuena el pensamiento que tuve cuando la oí pedirme eso. A este ritmo y cargando todas esas cosas, llegaríamos al pueblo en una semana. Doña Erlinda se detuvo en una tumba cerca de unos árboles muy altos y muy viejos. La tierra frente a la cruz de palos parecía recién removida, como si no tuviera mucho que hubieran enterrado al difunto ahí. Hice preguntas, pero mi abuela no respondió ninguna. De hecho, me pidió que la dejara a solas un momento. Con gusto me alejé del lugar, me fui a meter los pies a ese río que, por cierto, se decía que susurraba tu nombre si te quedabas mucho tiempo en él. Estuve media hora esperando a que me llamara de vuelta, pero nada sucedió. Me preocupé un poco por ella, incluso me pasó por la cabeza la posibilidad de que mi abuela se hubiera arrepentido de llevarme y por lo tanto me hubiera abandonado en ese lugar, lo cual no era gran problema porque de ahí fácil podría regresarme a Ixtlán. Me sequé los pies con un trapo que llevaba amarrado al cuello y regresé al lugar donde la había visto por última vez.
Caminé sigilosamente porque esa era mi manera de hacer las cosas, no porque hubiera querido sorprenderla, pero precisamente eso fue lo que hice. La encontré hincada y no estaba sola. Antes de tenerla bien de frente, me pareció ver que había un sujeto frente a ella, alguien a quien le estaba hablando o susurrando al oído. No quería ser inoportuna, pero también sentí curiosidad. Seguí caminando cautelosamente hasta que ella notó mi presencia. Mis ojos me estarían jugando una broma porque de un momento a otro la vi a solas. En la tierra fresca ella había dibujado un par de símbolos, además de que la vi vaciar un líquido oscuro que traía en una botella de vidrio. Al levantarse, vi que sacó los pies de la tierra, se los sacudió un poco, se puso sus guaraches y me preguntó si estaba lista para partir. Estuve a punto de levantar los morrales y las cajas, pero ella me dijo que los dejara ahí. Nos echamos a andar cargando solo el bulto que yo llevaba a mis espaldas. Lo que ella se supone que iba a entregar al otro pueblo se quedó recargado en los árboles. No creas que no le cuestioné por qué había dejado esas cosas ahí, pero ella ignoró todas y cada una de mis preguntas. Si no había mercancía que cargar, ¿cuál era el objetivo del viaje? Tal vez no se me hubiera hecho tan pesado el trayecto si ella no se hubiera ido tan callada. Después de eso no hicimos ninguna parada hasta que anocheció. Cuando estaba cayendo el atardecer me empezó a preocupar que no fuéramos a descansar, pues ella se veía muy animada a llegar de una sola carrera al otro pueblo. El único alto que hicimos fue para tomar un poco de agua, pero ni siquiera nos sentamos. En el momento en que íbamos a retomar el camino, saqué del bulto mis panes, pero mi abuela me los arrebató y los aventó. Estuve a punto de renegar, pero ella me alzó la mano. Las siguientes 2 horas de camino, la panza me iba rugiendo de hambre. Mi abuela Erlinda se tenía muy bien conocido el camino. De hecho, ya cuando no se veía casi nada de nuestros alrededores, nos desviamos un poco del sendero, apartando ramas y sorteando árboles, y entonces nos encontramos con una casita. No me gusta decir esto, pero era un lugar aún más cómodo y acogedor que nuestra propia casa en Ixtlán. A la abuela parecía que ya la estaban esperando, pues a un lado de la casa había un fogón encendido con un par de pescados terminándose de asar, una olla con café y una bandeja de barro con panes. Nada de lo que estaba viendo me hacía sentido. De hecho, esperaba que en cualquier momento alguien apareciera y nos reclamara habernos metido sin permiso a su casa y habernos hecho de sus alimentos. Pero también me costaba imaginarme quién viviría en ese lugar, en medio de la nada. Antes de que nos sentáramos ante la mesa a cenar, mi abuela tomó un plato y una taza, sirvió comida y bebida y se internó en la oscuridad del bosque, dejándome un buen rato a solas. Creo que fue a dejar una ofrenda, pues llegó con las manos vacías y demasiada hambre. Después de la cena nos tiramos en unos petates a dormir. La noche fue tan tranquila que ni una sola vez me desperté. Sin embargo, cuando abrí los ojos al día siguiente, me encontré con algo increíble y desconcertante. A mis alrededores estaban los árboles y la vegetación. No había petates, no había mesa, no había fogón. No había casa, estábamos tiradas en medio del bosque. Cuando le pregunté a mi abuela por la casa en donde pasamos la noche, se hizo la desentendida y me contestó con un genuino gesto de sorpresa. ¿Cuál casa?
Antes de empezar a hacerme ideas en la cabeza pensando en que todo lo había alucinado, quise convencerme de que, más bien, la abuela me había sacado arrastrando de ese lugar. Tal vez había llegado el verdadero dueño, yo qué sé, pero cuando me levanté me di cuenta de que estábamos dentro de un rectángulo blanco pintado en el suelo. Era un claro sin árboles donde justo podría haber una casa instalada. Ya no faltaba mucho para llegar a nuestro destino, unas 5 horas máximo. Retomamos el sendero por el que veníamos y nos echamos a andar de nuevo. En un momento, más o menos a 1 hora después de partir, escuché pisadas sobre ramas y hojas secas, como si alguien viniera detrás de nosotras. No se me hubiera hecho raro encontrarme a otra o a otras personas en el camino. Sin embargo, cuando mi abuela notó que le estaba prestando atención a los ruidos, me dijo que si no me quería llevar un susto, que no volteara. Sé lo que estás pensando. Esa simple frase me provocó escalofríos. Seguimos caminando, pero a partir de lo que me dijo ella, no pude dejar de pensar en quien venía casi pisándonos los talones. Mi abuela apresuró un poco el paso más adelante hasta que se dejaron de escuchar. Poco antes de abandonar la sierra, nos encontramos con otro riachuelo en donde gastamos unos minutos en refrescarnos. Luego de eso nos desviamos un poco del camino y nos encontramos recargados en unos troncos los morrales y las cajas de mi abuela. Esos que habíamos dejado al lado de una tumba misteriosamente se habían movido todos esos kilómetros hasta el siguiente poblado. ¿Quién los cargó? ¿Quién venía tras de nosotras? Al llegar a nuestro destino, inmediatamente nos dirigimos a una gran casa donde ya esperaban a Erlinda. Los negocios que hizo mi abuela con las cosas que llevaba en esas bolsas los realizó a puerta cerrada. Lo único que le vi al respecto fueron buenos fajos de billetes que le pagaron. Además de conseguir una camioneta que nos llevara de vuelta, una mujer muy parecida a doña Erlinda se vino con nosotras a Ixtlán. Entre ella y mi abuela curaron a mi madre. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber volteado a ver quién venía siguiéndonos, pero no por otra razón, sino porque de haberlo hecho, sabría un poco más de mi abuela. ¿Quién le llevó las cosas? Tal vez tú también te lo estés imaginando. El lugar en donde las entregaron también era una tumba con una cruz de palos y con tierra recién removida. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete para que no te las pierdas. Por esta noche ha sido todo. Alguien te observa en la oscuridad.